Sí, muy buenas. Saludos desde Panamá, desde una montaña donde me encuentro en este momento y pensé tomar esta oportunidad para hablarles con respecto a la doctrina de la predestinación. Estoy aquí en las montañas de Chilibre y como ustedes pueden quizás escuchar diferentes loros y pericos que se pueden escuchar ahorita a mi alrededor. Ahora, lo primero que quiero hacer es primero establecer si existe en la Biblia la palabra predestinación, porque ciertamente la doctrina de la predestinación trae muchas dudas cuando uno la escucha y más en estos tiempos. Sin embargo, es importante primero saber si la palabra existe en la Biblia y yo quería primero que todo, disculpa, demostrar si la palabra misma existe en la Biblia. Quiero primero ver en el capítulo 8 de Romanos y quiero demostrarle los siguientes versículos. El famoso versículo que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es el versículo 28 de Romanos 8. Este versículo es utilizado para poder darle comodidad y tranquilidad y paz al pueblo de Dios cuando se encuentran en circunstancias difíciles, en pruebas o en aflicciones. Y todos utilizamos este versículo para poder tratar de suavizar la aflicción, el dolor y el tormento que sufren los hijos de Dios cuando se encuentran en estas diversas situaciones. Sin embargo, si leemos un poco más, nos damos cuenta de que este versículo habla sobre la predestinación y es precisamente el primer lugar donde la palabra predestinación existe. Si lo vuelvo a leer, el 28 juntamente con el 29, usted lo puede ver usted mismo ahorita en su casa, y no se puede dar cuenta que la palabra predestinó se encuentra en el versículo 29. Romanos 8, 28 a 29 dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, vemos que la palabra predestinar o predestinó definitivamente está en las Escrituras. Es más, se encuentra en este versículo 29 junto al versículo 28 del famoso versículo que todos nos gusta tomar y decirnos a los unos a los otros, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Bueno, sin embargo, dice que todo le ayuda a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice que a los que conoció, dice, porque a los que conoció, está explicando por qué todo le funciona para bien. ¿Por qué? Bueno, porque a estas personas, los que él antes conoció, también los predestinó. La predestinación es la manera en que Dios se ha asegurado de que todas las cosas, a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, le ayude a bien. La predestinación es la forma en que Dios se ha asegurado de que todo vaya conforme a su propósito. La predestinación, como la misma palabra lo indica, predestinar, es organizar o ordenar o establecer, dictar, decretar de antemano. Y aquí claramente que el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, a los que indica personas, y a estas personas que él antes conoció, dice, también los predestinó. Así que la palabra predestinar está en las Escrituras. La vemos primero en Romanos capítulo 8, versículo 29. Pero no solamente ahí, vamos a ver si hay otro lugar donde la palabra misma exista y si conlleva el mismo significado. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Pablo vio razón en la predestinación para decir: bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos bendijo con bendiciones, nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, porque nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, porque en amor nos predestinó. Todo aquel que cree, todo aquel que fue llamado por Dios a la fe, bendecido con aquella fe que viene por fruto, como fruto de la presencia de su Espíritu, resulta que fue predestinado. Es parte de su amor predestinar. Versículo 5 de Efesios capítulo 1 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué nos ponemos bravos por haber sido predestinados? No hay otra manera de que alguien sea salvo sino por medio de que Dios lo haya predestinado. Esta es la expresión del amor de Dios. Dios amó predestinando. De esa manera es que Él logra de que todas las cosas funcionen para bien. ¿Por qué? Porque las organizó. Así como un arquitecto se encarga de tener todo organizado para que la obra vaya conforme al diseño que Él quiere, bueno, de igual manera, ¿cuánto más Dios, el diseñador y arquitecto del universo, no se organizó primero para poder tener todo la manera que Él desea? Y así lo hizo. Dice, y eso fue amor. ¿Por qué algunos de nosotros, estimados hermanos en Cristo Jesús, ustedes que quizás pelean en contra de la palabra o el concepto de la predestinación, y no lo llamemos calvinismo, por favor, olvidemos a Calvino, no importa quién es Juan Calvino, no importa, lo importante es lo que enseña la Biblia. Y Pablo, al enseñar la predestinación, ¿lo llamarías tú a él un calvinista? No lo llames calvinista, él era un cristiano, pero simplemente parte del cristianismo es enseñar de que la expresión de Dios, de amor para con cada uno de los que Él escogió en Cristo de antes de la fundación del mundo, es la predestinación, predestinados a ser adoptados. Ahora, no solamente el versículo 5, sino que en el versículo 11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados. Gracias a Dios, bendito sea Dios, dicen las Escrituras. El apóstol Pablo podía bendecir a Dios porque Dios nos había predestinado, le dijo a los efesios. Bendito sea Dios que nos predestinó, porque nos escogió en amor. ¿Por qué nos ponemos bravos? ¿Por qué nos ponemos bravos de que Dios predestine? La Biblia lo enseña. Si Juan Calvino, San Agustín o diferentes otras personas lo hayan enseñado, bueno, me alegro por ellos porque enseñaron lo que estaba en la Escritura. Pero ¿qué importa los nombres de cada uno de ellos? Lo importante es de que tú te asegures de no rechazar doctrinas de la Biblia. Y si el apóstol Pablo enseña la predestinación, entonces, ¿por qué nosotros, quiénes somos nosotros a rechazarlo? Porque un hombre como Juan Calvino la enseñó y entonces le pusieron a su sistema de teología, lo hayan llamado después de su nombre, calvinismo. ¿Qué importa que se llame calvinismo? La pregunta es, ¿está en la Biblia o no? Quizás tú dirás, yo nunca voy a aceptar el calvinismo. Me alegro, no lo aceptes, pero no rechaces las Escrituras. Y si el calvinismo enseña la predestinación, no aceptes el calvinismo, pero sí acepta la predestinación, porque en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es una palabra que está en la Biblia y te digo una cosa, nunca la vamos a poder borrar de ahí, no se puede quitar y no se puede dar tampoco otro significado, es imposible.